Poco a poco vamos finalizando estos nuevos episodios de esta serie que recuerda, si no la has visto, te invito a que hablemos de maltrato. Juntos logremos reconocer y poder prevenir cada día más el maltrato en niños, adolescentes. Ahí te comparto la serie completa para que vayas y la veas. Y en el capítulo de hoy entonces quise que juntos reflexionemos, ok, ¿qué diferencia hay entre permisividad y firmeza? ¿Qué es importante? Es importante que nos demos cuenta que hay dos péndulos, podríamos llamar. Hay un péndulo que podríamos decir que es como, o esa balanza del control, en el que por un lado, cuando el control lo tiene el adulto, se habla de autoritarismo, que en ocasiones se caen esos tratos severos y en esa violencia que hablábamos en el episodio anterior, que aquí te comparto y aquí abajo en la descripción. Ahora, cuando se va al otro extremo de esa balanza del control, el control entonces, ¿quién lo tiene? Lo tiene entonces, podríamos decir, esos menores, esos hijos. Y ahí se habla de permisividad. Entonces, básicamente ese es uno. Hay otra balanza, otro péndulo, que podemos llamar, yo lo llamo ARC, la balanza del amor, el respeto, la conciencia. Ahí hablamos de, digamos, no va para un lado o para el otro, sino se queda en el centro. Amabilidad y firmeza, ¿sí? Por un lado, esa amabilidad, digamos que son las formas en las que expresas ese amor incondicional a tus hijos. Por otro lado, hablamos de esa firmeza, es esa posición firme en la que no cedes y de forma respetuosa expresas esos aspectos en los que no se negocia con tus hijos. Acuerdos previos que se hicieron, etcétera, ¿sí? Fundamental ahí tener eso presente. Ahora, teniendo eso en cuenta, desarrollemos este tema mucho más alrededor de 3 claves. Clave número 1, entonces, lo que enseña la permisividad. Digamos que esto lo he hablado desde diferentes lugares en este canal, que aquí abajo te comparto todos esos espacios, pero que es importante y quiero que te lleves hoy. ¿Qué es lo que enseña la permisividad? La permisividad como ese, digamos, ese adulto está aquí abajo, ese hijo está aquí arriba. Es decir, hablábamos que ahí el control se le entrega por completo a ese hijo. Primero recordemos que ese cerebro está inmaduro, ¿no? El cerebro de tus hijos, que aquí abajo te comparto un poco de eso, para que sepas del cerebro infantil y del cerebro adolescente. Segundo, que es importante, se busca que no haya ningún tipo de límites. Entonces este hijo comienza a creer que su padre lo complace todo el tiempo y que en otros espacios sucederá lo mismo. Es decir, si en mi casa mi papá todo el tiempo me da todo lo que yo le pido, cuando le pido, cómo se lo pido, comienzo a crecer desde un lugar en el que creo que cuando esté en el colegio el profesor va a hacer lo mismo, cuando esté en la casa de mis amigos los papás de mis amigos van a hacer lo mismo, cuando esté con mis amigos en el colegio van a hacer lo mismo, cuando esté en una fiesta infantil los demás niños de la fiesta van a hacer lo mismo. Es decir, comienza a creerse que no hay límites. Yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Y ahora, ¿esto qué tan conveniente es? ¿No? Porque en realidad esto comienza a creer ese hijo, comienza a crecer desde el lugar de que todo el mundo tiene que suplir mis caprichos. ¿Y qué importante es esto? Porque recordemos que en casa hay normas que se tienen que saber, conocer, explicar y aplicar para que ese hijo lo entienda, porque en otros espacios también habrá normas, deberes, obligaciones que tendrá que cumplir. Por ejemplo, en la calle hay que cruzar por un lugar específico de, digamos, de la vía peatonal. Cuando estás manejando hay ciertas señales de tránsito que tienes que seguir para una buena movilidad. Cuando vas a una cita médica tienes que llegar cierto tiempo antes para que te atiendan, etcétera, ¿sí? Entonces esto no solo le trae beneficios a tus hijos en el hoy, actualidad, momento presente, sino en el futuro, ¿sí? Pero no sucede cuando se les educa, se les trata de guiar desde esa permisividad. Entonces es fundamental tener eso en cuenta. Ahora, clave número 2, lo que enseña
esa firmeza. Digamos que es importante. Como hablábamos al inicio de este espacio, la firmeza está dentro de la balanza ARC, amor, respeto, conciencia. Entonces, la firmeza desde ese trato respetuoso busca usar mecanismos como la empatía, la asertividad, la comunicación no violenta, para la comunicación no violenta, para expresarle cuáles son esos límites o esas líneas claras a ese hijo. Puedes hacer esto cuando desees colorear por ejemplo en el cuaderno, en tu tablero pequeño, en estas hojas blancas. No puedes colorear en la pared, en el suelo, en las ventanas, ¿sí? Que tenga claro qué puede hacer, qué no, y qué sucederá si lo hace, si no lo hace. Y si no lo hace, no es que habrá tratos severos, pero sí, digamos, tal vez se establecerá, digamos, algún tipo de decisión que le haga entender eso. Por ejemplo, si comenzó a colorear en en las paredes, en las ventanas, y ese no era el acuerdo, entonces podemos coger esos marcadores hasta que 3 días y luego se los volvemos a dar, y si vuelve a colorear en las ventanas, en las paredes y en el suelo, como no se acordó, pues se vuelve y se hace eso, ¿sí? Pero sin usar tratos severos, es a lo que me quiero referir. Fundamental entonces hay tener eso presente. Clave número 3 entonces, la importancia de la crianza libre de permisividad. ¿Qué es importante? Si bien la permisividad solo busca creer que esos adultos creen que entonces yo no quiero ser un padre excesivamente autoritario, entonces le doy el control a mi hijo y que él haga lo que quiera, eso no es recomendable, porque lo que te decía, en la sociedad, en muchas situaciones, en muchos espacios, en muchos momentos, habrá ciertas normas, reglas que tu hijo deba cumplir, y si no lo entiende desde casa, luego cuando salga a otros espacios va a ser muy difícil que lo entienda, ¿sí? Que igual aquí abajo te comparto un poco de los efectos de la permisividad que trae en la vida de tu hijo. Creo que es importante. Una crianza libre de permisividad le va a permitir a tu hijo que entienda que hay unos límites claros, unas líneas claras, que sabe qué puede hacer, qué no, y qué sucede cuando hace lo que se permite o cuando hace lo que no le permite. Es decir, cuál será la consecuencia, digamos, natural o lógica que sucederá cuando eso suceda, ¿sí? Fundamental entonces tener eso presente, porque en realidad no es que si no deseo caer en ese autoritarismo tengo que caer en la permisividad. No es así, y lo hablábamos al inicio. Desde ese lugar de control creemos eso, permisividad o autoritarismo, pero desde ese lugar de amor, respeto, conciencia, sabemos que podemos aprender a ser amables y firmes. Entonces es importante tener eso presente. Ahora, me gustaría que aquí abajo me cuentes en comentarios qué piensas tú, qué diferencia sientes que hay entre permisividad y firmeza. Cuéntame aquí abajo y voy a estarte leyendo y respondiendo cuando te lea. Y para cerrar hay una invitación muy especial que quiero hacerte, y es mi reto Adiós Maltrato, donde en 30 días tú y yo lograremos juntos aprender a reconocer, prevenir los malos tratos y lograr promover buenos tratos en la vida de tus hijos, estén en la infancia, estén en la adolescencia. Entonces accede a esta gran oportunidad en el enlace que te comparto aquí abajo. Te dejo toda la información porque este mes tiene un precio especial, entonces accede ahí para tener muchos más detalles, y tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad para que hablemos de maltrato. Un abrazo enorme. Chao.